A continuación, estimada alumna, veremos los periodos de 1970 a 1980. En 1971 comienza a funcionar Junji. En 1962 se elabora un plan que consideró la construcción de 400 jardines infantiles en todo Chile, con el objeto de atender alrededor de 40.000 niños y niñas. En 1975 se creó la Fundación Nacional de Ayuda a la Comunidad, FUNACO, cuyo objetivo es coordinar programas de apoyo de bienestar social de la población. En 1976, Junji pasa a depender del Ministerio del Interior, formando parte de la programación de acción social del gobierno. En 1976 se reconoce oficialmente parte del Ministerio de Educación el título de auxiliar de párvulos. En 1979 se elabora el programa educativo de la educación de párvulos para la sala cuna. Ahora veremos el periodo de 1980 a 1990. La modernización de la educación es respaldada por el gobierno de 1980, en donde se traspasará la administración educativa a las municipalidades, organismos e intermedios. En el año 1981 se modifica la nueva ley 17.301. Junji vuelve a depender del Ministerio de Educación. Ese mismo año se promulga la nueva ley sobre la Universidad de Chile, en la cual todas las carreras pedagógicas comienzan a ser impartidas en instituciones de varias índoles, tanto estatales como privadas. Igualmente ese año se realiza el programa para el nivel medio y primer año a nivel de transición para niños y niñas entre 2 a 5 años. En el año 1983 se aprueba el Compendio de Normas de Educación Parvularia, en donde se rectifica a la educación del párvulo como el primer nivel del sistema educacional chileno. En la resolución extensa 2602 se encuentran todas las normas legales vigentes sobre la educación parvularia, la cual debe regir a los establecimientos estatales, particulares y de la Junji. En el año 1985 se crearon a través de la Junji los centros de atención infantil con colaboración de las madres, el cual se ejecutó por un periodo breve. Fue un programa piloto y los centros de interacción nutricional y de estimulación del lenguaje, lo que posteriormente se denominaron Centros de Alimentación y Desarrollo del Lenguaje, CADEL. En 1989, nuestro país firmó los convenios de los derechos de la infancia y adolescencia. Fue promovida a nivel internacional. Significó una mayor garantía para la educación parvularia de nuestro país. Con referente a lo que es el tema de los derechos de la infancia y adolescencia, quisiera saber si alguien me podría responder qué vendría a garantizar los derechos de la infancia y adolescencia en nuestros párvulos. Veremos a continuación el periodo de 1990 al 2000. Los cambios a nivel nacional en la educación parvularia debido a la recuperación de la democracia. Es importante ya que la Junji modifica la aplicación de cobertura. Se inicia un proceso de transformación curricular que consideraba los siguientes aspectos: las especialidades de los pueblos originarios, trabajo a la atención de niños y niñas con necesidades educativas especiales, contempla la infraestructura de los jardines infantiles, asequible a niños y niñas con problemas motores. En 1990, en democracia, en los gobiernos de la Concertación, los partidos por la democracia propusieron un programa de mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación, MESE, disminuir la brecha de calidad de la educación entre los párvulos desposeídos y de mejor situación. En 1990, FUNACO cambió a Fundación Nacional para el Desarrollo Integral del Menor, o INTEGRA. Transformó la antigua FUNACO de una institución asistencial a una educativa. En el año 1990 se crea el programa Jardín Estacional, que beneficia a las madres temporeras, atendiendo a niños y niñas entre 2 y 5 años. En el año siguiente se crea el programa de atención a párvulos de comunidades indígenas, atención a niños de 2 a 5 años pertenecientes a los 9 pueblos indígenas existentes en Chile: Aymara, Atacameños, Coya, Rapanui, Mapuche, Pehuenche, Huiche, Huasca, Yamana, etc. Se ubican en sectores principalmente rurales. En el año 1992, bajo el gobierno de Patricio Elwin y con el decreto número 64, se fija fecha máxima de ingreso al segundo nivel de transición de educación de párvulos y al primer año de educación básica, cumpliendo los 5 y 6 años respectivamente, el 31 de marzo del año escolar. Ese mismo año, el Ministerio de Educación, a través del componente preescolar de MESE,
Diseña e incorpora dentro de sus líneas de acción la dotación de material didáctico para la mejora de la calidad de la educación. En el año 1992 se crea el programa de jardín infantil a distancia. Este programa es para dar educación a niños y niñas menores de 6 años que viven con su familia en zonas aisladas geográficamente, de baja disponibilidad de población, por un programa de radio y educativa, visitas periódicas de educadoras de párvulos. En el año 1994 se crean diversos postítulos, licenciaturas y primeros posgrados de la educación de parvularia, los cuales eran impartidos por la Universidad Metropolitana de la Ciencia de la Educación. En 1995, la atención para niños y niños con necesidades especiales, NEE, se planteó como línea de trabajo, con orientaciones técnicas, perfeccionamiento especializado a las educadoras y educadores, dotando a los jardines infantiles de material, mejoramiento en el inmueble para mayor acceso a los niños y niñas con dificultades motoras. En el año 1995 se da inicio al primer proyecto en Chile de la creación de un sistema de evaluación integrado para los párvulos. Evalúa para lograr superar el enfoque de la mediación psicomotora de los niños y niñas. En el año 1999 se reconoce el nivel de educación de párvulos como un nivel del sistema educacional, pero el cual no es obligatorio en la Constitución Política del Estado, en donde está orientado a la educación de niños y niñas menores de 6 años a través de una diversidad de instituciones, redes públicas, privadas, en sectores urbanos, rurales de nuestro país. En el año 1999 se comienza a trabajar en el diseño y elaboración de las fases curriculares. Pasaremos a continuación a ver el periodo del 2000 al 2010. En la Constitución de la República se comienza a considerar una nueva pedagogía de párvulo en vista al siglo XXI. Comienza la creación de una nueva institucionalidad que permitirá avanzar en la instalación, articulación y visibilizar los niveles parvularios de nuestro país. En el año 2000 aparece la primera versión de las bases curriculares para reemplazar el marco curricular que estuvo vigente durante 20 años en Chile. Ese mismo año, la educación de párvulos en las escuelas estaba centrada en el segundo nivel de transición, es decir, niños y niñas de 5 a 6 años. En el año 2001 se modifica la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza, LOCE, en materia de la educación parvularia, aprobando que la educación parvularia atiende integralmente a niños y niñas desde su nacimiento hasta su ingreso a la educación básica. Su propósito es favorecer de manera sistemática, oportuna y pertinente los aprendizajes relevantes y significativos en los párvulos, apoyándolos en la red de su familia. En el año 2002 se otorga la subvención escolar al primer nivel de transición parvularia. El año siguiente, el Ministro de Educación dicta normas sobre la educación parvularia y regulariza instalaciones de jardines infantiles. Se reconocerá oficialmente a los establecimientos educacionales que imparten la enseñanza parvularia en cualquiera de sus niveles. En el año 2004, los establecimientos educacionales que cuentan con niveles de educación parvularia deberían desarrollar actividades técnico-pedagógicas destinadas a mejorar la articulación entre el currículo de este nivel educativo con el de enseñanza básica. En el año 2005 se modifica el decreto número 64 de 1992 sobre las edades e ingreso a la educación parvularia y el primer año de enseñanza básica. Establece fechas flexibles que determinen el momento adecuado en el niño y niña que presenten una madurez psicológica para acceder a la educación regular. Se modifica quedando de la siguiente manera. Primer nivel de transición, 4 años cumplidos al 31 de marzo, año escolar correspondiente. Segundo nivel de transición, 5 años cumplidos al 31 de marzo, año escolar correspondiente. El primer año de educación general básica, 6 años cumplidos al 31 de marzo, año escolar correspondiente. En el año 2007 se prueba el reglamento sobre la transferencia de fondos de la JUNJI, en donde se podrán transferir fondos en entidades que creen, mantengan y administren jardines infantiles en las cuales puedan proporcionar atención educativa integral a niños y niñas en los niveles sala cuna, nivel medio y nivel medio mayor de la educación de párvulo, en el año 2010 hasta la actualidad. En el año 2011 se crea APROJUNJI, Asociación de Administrativos Auxiliares Técnico-Profesionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Su propósito fundamental es contribuir al desarrollo integral de los asociados,
fomentar y resguardar a su dignificación a través de la realización de programas de acciones sociales y formativas. En el año 2015, bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se promulga la ley 20.835, que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, parte del Ministerio de Educación, y a su vez se crea la Intendencia de Educación Parvularia, que se encuentra dentro de la Superintendencia de Educación. Se separa así de las funciones de diseño, política, fiscalización y evaluación y provisión del servicio, que implica un gran avance en el ordenamiento y modernización del sector. También en el año 2015 se aprueba criterios y orientaciones de educación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación parvularia y en educación básica. Se planificarán las propuestas educativas pertinentes y de calidad para los estudiantes con necesidades de educación especiales. En el año 2007, el Ministerio de Educación establece principios y definiciones técnicas para la elaboración de una estrategia de transición educativa para los niveles de educación parvulares y el primer año de educación general básica. También en el año 2017 se aprueba por el Consejo Nacional de Educación la nueva versión de las bases curriculares de educación parvularia. En el año 2019 se entrega el Premio Nacional de Educación a la señora María Victoria Peralta Espinosa, convirtiéndose así en la primera educadora de párvulos en obtener este reconocimiento. Tengo que detenerme y hacer una reflexión con dos cosas importantes: el ordenamiento que nos brinda a nosotros las bases curriculares, dándonos señales de cómo debemos trabajar, cuál es nuestro rol, cuáles son los recursos, cómo tenemos que orientarnos con respecto al trabajo con la familia, con la comunidad. En resumen, es un documento que nos normaliza, que nos guía, que nos orienta. Por lo tanto, es un documento flexible en trabajo de la educación parvularia en Chile. Por otro lado, la señora María Victoria Peralta es un referente en todo lo que es la educación parvularia en Chile, en todo lo que ha sido durante estos últimos años. Es una guía, una orientadora, curricularmente hablando, y una persona comprometida con la educación de párvulos en Chile. Tenemos la última pregunta y quisiera saber quién me la puede responder, realizando una síntesis de los hitos vistos de la historia de educación de párvulos aquí en Chile. Por lo tanto, estimados alumnos, podemos concluir lo siguiente. La historia de la educación parvularia se ha transformado a lo largo de los siglos y a partir de diversos hitos que han llegado a la formación de la educación parvularia como un nivel educativo completo. Entre los hitos más importantes podemos destacar la creación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles e Integra, la creación de las primeras fases curriculares y su evolución hasta las actuales, los avances en la cobertura, el reconocimiento constitucional de la educación parvularia como un nivel dentro del ciclo educativo, la obligatoriedad del segundo nivel de transición, la conformación de la Subsecretaría y la Intendencia de Educación Parvularia, es la importancia que tienen hoy en día la educación parvularia en los niños y niñas de nuestro país. Resulta fundamental porque beneficia a todos los ámbitos de su desarrollo, aporte, aprendizaje, relevante para todos los ciclos de las personas, entregando habilidades como el lenguaje comprensivo y expresivo, las fases de las interacciones sociales, el desarrollo emocional, las habilidades de movimiento, entre otros. Bueno, estimadas alumnas, como ven, este PPT de la línea del tiempo nos da una reseña, bueno, una pequeña reseña histórica de los hitos y acontecimientos más importantes que han ocurrido durante la historia aquí en Chile de la educación parvularia. Este documento les servirá para ustedes para poder desarrollar su conclusión, en el cual tienen que entregar como trabajo y subirlo a la plataforma. Ante cualquier duda, consulta, pueden hacerla a través del WhatsApp, del correo de la universidad o a través del llamado telefónico directo. Espero que les haya resultado interesante. No sé si en estos momentos tienen que hacer alguna consulta. Me parece que no. En todo caso, esto es un material riquísimo que les va a servir a ustedes para su trabajo. Que estén muy bien, estimadas alumnas. Hasta luego.